Bienvenidos nuevamente a este canal y a esta serie de reyes y reinas de España. Soy Ale y bienvenidos una vez más. Y hoy tenemos un episodio un poquito diferente. Hemos llegado al episodio 10 de esta temporada. Y creo que este es un buen momento para detenernos, mirar hacia atrás y darnos cuenta de todo lo que ha pasado. Porque cuando empezamos esta temporada estábamos hablando de Carlos IV, una España que todavía vivía bajo una monarquía absoluta, en un mundo que parecía estar cambiando muy lentamente. Pero mientras Carlos IV intentaba mantener el equilibrio de su reinado, al otro lado de los Pirineos estaba ocurriendo algo que iba a cambiar Europa para siempre: la Revolución Francesa. Después llegaron Napoleón, Manuel Godoy, las guerras, la presión francesa, la crisis de la monarquía y finalmente una invasión. Una invasión que terminó provocando una de las etapas más importantes de la historia española: la Guerra de Independencia. Y de ahí vamos a partir hoy. Porque lo que ocurrió después no solamente fue una guerra contra Francia, fue también el comienzo de una lucha por decidir qué tipo de España quería existir después de aquella crisis. Así que hoy vamos a recorrer todo lo que nos falta de esta historia: la Guerra de Independencia, las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, la derrota de Napoleón, el regreso de Fernando VII y finalmente la restauración del absolutismo. Y al terminar vamos a preguntarnos algo muy importante: ¿realmente cambió España después de todo aquello? Para entender este episodio tenemos que recordar rápidamente dónde nos quedamos. España había permitido la entrada de las tropas francesas en su territorio. En teoría, Napoleón quería utilizar España como parte de su estrategia contra Portugal y contra Gran Bretaña. Pero el problema fue que Napoleón tenía otros planes. Las tropas francesas comenzaron a ocupar posiciones estratégicas dentro de España. Y la situación de la familia real española era cada vez más complicada. Carlos IV había abdicado. Fernando VII había llegado al trono, pero Napoleón consiguió llevar a padre e hijo hasta Bayona. Y allí ocurrió algo que ya hemos contado: las abdicaciones de Bayona. Fernando devolvió la corona a su padre. Y Carlos cedió sus derechos a Napoleón. Y Napoleón entregó la corona española a su hermano, José Bonaparte. José I se convirtió entonces en rey de España, pero había un pequeño problema: los españoles no habían decidido que querían tener un rey francés. Y ahí empezó todo. El 2 de mayo de 1808, Madrid se levantó contra las tropas francesas. Y lo que comenzó como una rebelión en Madrid rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. La noticia de lo ocurrido se extendió por España y comenzaron los levantamientos. Pueblos y ciudades se rebelaron, se organizaron juntas y poco a poco apareció una resistencia que Napoleón no había previsto, porque una cosa era conquistar un territorio y otra muy diferente era conseguir que ese territorio aceptara tu gobierno. España se convirtió en un problema enorme para Francia, y aquí aparece una palabra que probablemente todos hemos escuchado: la guerrilla. La guerrilla fue fundamental durante esta guerra. Pequeños grupos de combatientes atacaban las tropas francesas, cortaban comunicaciones, destruían suministros y desaparecían antes de que el enemigo pudiera responder. No era una guerra tradicional. No había necesariamente un gran ejército enfrentándose todos los días a otro gran ejército. Muchas veces eran pequeños grupos atacando constantemente, y eso obligaba a los franceses a mantener soldados repartidos por enormes zonas del territorio. Pero la resistencia española no estaba sola. Gran Bretaña también intervino en la península. El ejército británico, dirigido por figuras como Arthur Wellesley, que posteriormente sería conocido como el Duque de Wellington,
Colaboró con las fuerzas españolas y portuguesas contra Napoleón. Y poco a poco la situación empezó a complicarse con los franceses. Pero mientras se luchaba en las calles, en los campos y en las montañas, había otra batalla ocurriendo. Una batalla política. Porque mientras España estaba ocupada, alguien tenía que decidir qué hacer con el país. Y ahí llegamos a uno de los lugares más importantes de nuestra historia. Cádiz. Mientras gran parte de España estaba ocupada con las tropas francesas, Cádiz se convirtió en uno de los principales centros de resistencia. La ciudad tenía una situación particular. Estaba protegida y podía mantener comunicación con el exterior gracias a su posición. Y allí comenzaron a reunirse representantes de diferentes territorios españoles, las llamadas Cortes de Cádiz. Y esto es muy importante, porque estas cortes no solamente estaban intentando organizar la resistencia contra Napoleón, también estaban intentando responder a una pregunta muchísimo más profunda. ¿Quién debía tener la soberanía? Hasta ese momento, bajo el sistema absolutista, el rey concentraba gran parte del poder, pero las ideas que habían surgido durante la Ilustración y que se habían extendido por Europa estaban cambiando la manera de pensar. Y los diputados de Cádiz comenzaron a defender ideas nuevas: soberanía nacional, la división de poderes, la representación política, la limitación del poder del rey, y todo esto terminó plasmándose en uno de los documentos más importantes de nuestra historia. El 19 de marzo de 1812, las Cortes de Cádiz aprobaron la Constitución, y por haber sido promulgada el día de San José, recibió un nombre que seguramente todos hemos escuchado: la Pepa, la Constitución de 1812. Y aunque hoy podemos verla desde una perspectiva histórica, hay que entender lo revolucionaria que resultaba para aquella época. La Constitución establecía que la soberanía residía en la nación. Ya no era simplemente el rey manda porque es rey. Ahora aparecía una idea completamente diferente. El poder político debía tener una legitimidad nacional. También establecía las divisiones de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Además establecía una monarquía constitucional, es decir, el rey continúa existiendo, pero su poder quedaba limitado por la Constitución. Y aquí esta es una de las grandes contradicciones de nuestra historia. Mientras España estaba luchando contra un emperador que había invadido el país, los españoles también estaban construyendo un nuevo modelo político. Por un lado, resistencia contra Francia; por otro, transformación política dentro de España. Y por eso, la guerra de independencia no fue solamente una guerra militar, fue también una revolución política. Pero mientras en Cádiz se discutía el futuro político de España, la guerra continuaba. Y poco a poco Napoleón comenzó a tener problemas en otros lugares de Europa. Sus campañas militares exigían enormes cantidades de soldados. Y uno de los mayores errores de Napoleón fue intentar conquistar Rusia en 1812. La campaña rusa fue un desastre. El ejército francés sufrió pérdidas enormes, y esto debilitó considerablemente el imperio napoleónico. España aprovechó una situación. Las fuerzas españolas, británicas y portuguesas consiguieron importantes victorias. Y finalmente, en 1813, tuvo lugar una de las batallas decisivas: la batalla de Vitoria. Las tropas francesas fueron derrotadas, José Bonaparte tuvo que abandonar España y el dominio francés comenzó a desaparecer. En 1814, la guerra prácticamente había terminado. Napoleón había sido derrotado en España. Pero ahora venía la parte que nadie sabía exactamente cómo resolver, porque había una constitución, había nuevas ideas políticas, había diputados que defendían una monarquía constitucional y había un rey esperando regresar: Fernando VII.
Fernando VII regresó a España en 1814 y probablemente muchos españoles pensaron que su regreso significaría el fin de los problemas. Después de todo, había luchado contra Francia en nombre de Fernando. Había resistido durante años, había sufrido una guerra devastadora y ahora regresaba el rey legítimo. Pero Fernando tenía una decisión que tomar. Podía aceptar la Constitución de Cádiz o podía recuperar el poder absoluto, y decidió lo segundo. En mayo de 1814, Fernando VII restauró el absolutismo y anuló la Constitución de 1812. Las Cortes de Cádiz quedaron disueltas y muchos de los defensores del liberalismo fueron perseguidos. Aquello fue un golpe enorme para quienes habían pensado que la guerra había abierto el camino hacia una nueva España, porque habían ganado la guerra contra Napoleón, pero habían perdido, al menos temporalmente, la batalla política. Y aquí aparece una de las grandes ironías de esta historia. España había luchado durante años contra una potencia extranjera, había resistido una invasión, había creado una constitución, había hablado de soberanía nacional, y cuando Fernando VII regresó, el absolutismo volvió. Pero algo había cambiado, porque las ideas liberales ya no podían desaparecer simplemente porque el rey las prohibiera. Habían entrado en la sociedad, habían sido discutidas, habían sido escritas en una constitución, habían sido defendidas por políticos, militares e intelectuales. Y muchos españoles ya no estaban dispuestos a aceptar fácilmente que todo volviera a ser como antes. Por eso los siguientes años serían tan complicados. Fernando VII gobernaría nuevamente como monarca absoluto, pero los liberales seguirían intentando cambiar el sistema. Y esto nos llevaría directamente a la siguiente etapa de nuestra historia. Y aquí quiero hacer una pausa como siempre, porque si simplemente vemos esta historia como una sucesión de guerras, reyes, batallas, podemos perder lo más importante. La guerra de independencia dejó una España completamente transformada. Primero, porque el país quedó devastado. Ciudades destruidas, campos afectados, una economía debilitada, miles y miles de personas muertas y una sociedad profundamente marcada por años de guerra. Pero también hubo algo que cambió de manera mucho más profunda: la política. Antes de la guerra, la monarquía absoluta parecía ser el sistema natural. Después de la guerra, ya no era tan sencillo. La Constitución de Cádiz había demostrado que era posible imaginar otra forma de gobierno. Una monarquía limitada por una constitución, una nación representada por diputados, una división de poderes. Y aunque Fernando VII intentó borrar todo aquello, no pudo borrar las ideas. Y quizás ese sea uno de los grandes legados de esta época, porque la España que salió de la guerra de independencia ya no era exactamente la España que había entrado en ella. Y así llegamos al final, y creo que vale la pena mirar hacia atrás un momento, porque cuando comenzamos esta temporada estábamos hablando de Carlos IV, un rey que llegó al trono pensando probablemente que continuaría gobernando dentro del mundo que había construido sus antecesores, pero ese mundo estaba desapareciendo. Vimos cómo la Revolución Francesa cambió Europa, cómo España intentó mantenerse al margen. Apareció Manuel Godoy, apareció Napoleón. Cómo España terminó entrando en guerras y cómo la familia real terminó atrapada en medio de la ambición de Napoleón. Después de 1808, el levantamiento, la guerra, la resistencia, la guerrilla y una España que tuvo que aprender a luchar prácticamente por su propia supervivencia. Pero en medio de esa guerra ocurrió algo todavía más importante. En Cádiz,
Mientras los franceses ocupaban gran parte del territorio, un grupo de españoles decidió imaginar una España diferente y nació la Constitución de 1812, la PEPA. Por primera vez, de una manera tan clara, aparecía la idea que la nación tenía un papel fundamental en el poder político. Después, Napoleón fue derrotado, Fernando VII regresó y el absolutismo volvió. Pero ya no podía volver exactamente al mismo lugar, porque algo había cambiado. España había conocido otra posibilidad, y aunque todavía pasarían muchísimos años de conflictos, revoluciones, restauraciones y enfrentamientos, la historia ya había tomado otro camino. Y eso es algo que veremos en las siguientes etapas, porque Fernando VII todavía tiene mucho que contarnos. Vendrán el trienio liberal, la reacción absoluta, la década ominosa y después una niña que llegará al trono y provocará otra enorme crisis. Isabel II. Pero eso será otra historia. Y si algo me gusta de esta temporada es precisamente eso, que empezamos hablando de un rey y terminamos hablando de un país completamente diferente. Empezamos con Carlos IV y terminamos con una España que ha vivido invasión, una guerra, una revolución política, el nacimiento de una nueva manera de entender la nación. De Carlos IV a la Guerra de Independencia, de la monarquía absoluta a la Constitución de Cádiz, de Napoleón a Fernando VII. Y aunque Fernando VII intentó devolver a España al pasado, el pasado ya no era exactamente el mismo, porque las ideas habían cambiado. Y cuando cambian las ideas de una sociedad, es muy difícil volver completamente atrás. Quizá esa sea la verdadera historia de esta temporada. No solamente la historia de unos reyes, sino la historia de un país que casi sin darse cuenta comenzó a convertirse en España moderna. Y hasta aquí llegamos con la cuarta temporada de Reyes y Reinas de España. Quiero agradecerte muchísimo por acompañarme durante todos estos episodios, por escucharme, por interesarte por la historia y por viajar conmigo por todos estos años de reyes, guerras, intrigas, revoluciones y cambios. Si te ha gustado esta temporada, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir el episodio con alguien a quien también le guste la historia. Y recuerda, esto no termina aquí, porque la historia de España todavía tiene muchísimo que contar. Yo soy Ale y nos escuchamos en la próxima temporada de Reyes y Reinas de España. Hasta la próxima.